cerca de ti. Amigos de Católica Televisión, tengan todos ustedes muy buenas noches. La próxima semana se va a conmemorar los 25 años que lleva nuestro país en democracia. Una democracia que ha permitido emerger nuevas visiones, nuevas visibilidades, nuevos grupos que tienen un pensamiento acerca de lo que significa la democracia. La democracia también ha permitido estos cambios que estamos viviendo en la actualidad en el país, y hemos querido, desde el programa Al Punto, tratar de comprender, de analizar desde dos puntos de vista el significado de la democracia, el significado de la ascensión o el ascenso, en realidad, de nuevas propuestas que en democracia se están llevando adelante. Para esto hemos invitado a Fernando Untoja, él es docente e investigador, y también está con nosotros Fernando Molina, él es director del semanario Pulso y tiene publicado recientemente un libro que precisamente habla de la democracia, titulada Conversión sin fe, el MAS y la democracia. Pues quiero agradecerles la presencia acá en Católica Televisión, y me gustaría ya entrar al punto, como se denomina en el programa. Fernando, esta publicación sin lugar a dudas está tratando de comprender el proceso y las condiciones de la democracia en estos 25 años y tratar de analizar precisamente lo que está surgiendo en torno a la democracia. ¿Cuál sería tu concepción de democracia en estos 25 años? Bueno, el libro trata de la concepción más tradicional de democracia, que es la que se ha construido desde hace 25 años, una democracia como reducción del poder, como control del poder, para evitar que el poder ejecutivo o el presidente de la República adquiera una capacidad de decisión tan grande como la que tenían antes los dictadores militares, ¿no es cierto? Entonces la democracia es un sistema de balances, de contrapesos, de leyes y de instituciones que impiden que eso ocurra, ¿no es ¿Estamos cierto? hablando de una democracia liberal? Sí, esta es la concepción liberal históricamente asociada a la Revolución Francesa, a la Revolución Inglesa, etcétera. Y funciona como un mecanismo para que la alternancia y el pluralismo, es decir, la discusión de diferentes ideas, ocurran pacíficamente, ¿no? Y que no sea necesario derribar a un tirano, a un dictador, para lograr que sus ideas sean desplazadas, ¿no? Sino que se supone que puede haber una coexistencia de ideas y que éstas pueden competir entre sí y alternarse, ¿no? Cada tanto tiempo en la conducción del Estado, ¿no? Y al mismo tiempo hay otra posición que es crítica, y un poco el libro lo que hace es contraponer ambas cosas, ¿no? Esta concepción de la democracia y la crítica que ha surgido en estos 25 años a esta concepción. Fernando, desde un punto de vista andino, comunitario, ¿cómo podemos evaluar a la democracia? Gracias. Primero dejaremos entre paréntesis lo comunitario, pero hablaremos de la democracia. Para hablar de la democracia hay que preguntarse primero lo siguiente. Antes de 1985, ¿hubo democracia o no hubo? Porque la gente se ocupa generalmente de los 25 años. Y lo que fue antes, ¿qué es? ¿Qué ha sido?
el 64, el 53, el 50, ¿qué fue? ¿Democracia o no? Y si encontramos una respuesta a la existencia o no de la democracia antes del 85, podríamos decir entonces algo sobre lo que es los 25 años. Yo considero, y según mis indagaciones, antes del 85 no hubo democracia. No hubo. O sea, Bolivia en los 182 años, 80 años, 180 años, no conoció democracia. Lo que ha habido es prácticas políticas importadas al estilo del Estado importado. ¿De acuerdo? Y a partir del 85 se comienza a hablar de democracia. Muchos referidos a la Grecia antigua, a lo que dice mi tocayo, a Francia o a Inglaterra, o sea, la democracia liberal. Y esta democracia liberal que se implanta a partir del 85, 82. pero realmente con 85, 82 Estamos todavía. hablando de Víctor Paz. De Víctor Paz, no hablemos de UDP. UDP, digamos, queda todavía la tradición, donde no hubo democracia, porque el populismo, Barrientos, el propio Menem del 54, 56, no eran regímenes democráticos, porque obedecían una consigna y una movilización de una masa para responder a proyectos políticos bien determinados en ese momento. A partir del 85 cambia la cosa y ahí podemos hablar de democracia. Pero el carácter de la democracia en 85 también es importado. O sea, la gente no conocía lo que era la democracia. Solo sabía votar. Antes, los que sabían leer. Después, voto universal, que no era democracia. Solamente sabían votar, a consigna. A partir del 85 comienzan las cosas a desarmarse. Y el 85 se comienza a cuestionar el Estado importado, boliviano, con una democracia importada pero abierta. La gente no sabía lo que era democracia. Y como no sabía la gente lo que era la democracia, participa, se abre las cosas. Y aquí existe, tomaría el texto de Tocayo, la conversión. Aparece una especie de conversión justamente de los que propugnaban, por ejemplo, dictadura del proletariado, y aparecen bruscamente liberales. Y muchos, tengo colegas, varios colegas que eran troscos hasta los huesos, y dan un giro terrible. ¿Por qué? Porque la democracia en 85 aparece como novedad, había que participar. El pueblo va a participar, va a elegir, van a entrar los partidos. Pero todavía, a partir del 85, la democracia comienza a funcionar, pero no al estilo europeo, ni inglés, ni francés, sino la democracia se convierte en un instrumento para las antiguas castas políticas y cómo podían abrir abanico y cómo hacer participar a los otros. Y se convierte entonces en una democracia participativa, ¿cierto? No, representativa. La gente podía expresarse, pero en esa democracia, ¿quién controlaba el poder? Los mecanismos de poder. ¿Quién decidía? No había cambiado mucho con lo que era antes. Solamente se llamaba democracia, pero los mecanismos de poder eran los mismos. Las familias, las clases o los grupos políticos. Fernando, ¿por qué haces esa decisión entre la recuperación de la democracia, que es el 82? No es recuperación. O la puesta en escena de esta democracia. Admito todavía eso. O sea, no hay recuperación, porque ¿cuándo hemos vivido en democracia? Cuando el MND estaba en poder después del 52, ¿había democracia? No, se hacía votar a los indios a palos, a papel rosado, con Barrientos también. ¿Y más antes hubo democracia? No. Más antes solamente votaban los que sabían leer, no era democracia. Entonces, en el 85, con Víctor Paz Tencero se abre un escenario muy interesantísimo, muy interesantísimo. Y finalmente se logra importar la democracia, se lanza, se pone en escenario, ahora participen. Pero participen, dice, bajo reglas de juego bien precisos. Participen, hagan esto o aquello. Entonces hay instancias, instituciones que controlan lo que debe ser el voto, quién debe participar, qué partido, qué no. Exigencias bien selectivas. Yo quedaría ahí porque después viene un punto muy importante
que para mí va a ser súper revolucionario, realmente, y viene justamente en la época de Goni, en la primera época de Goni. Fernando, ¿tú cómo ves la emergencia de los grupos de izquierda, le han llamado Fernando los trotskistas, que se han convertido a la democracia? Toda la izquierda de alguna manera ha empezado a tener una conversión, no sé, sin fe o con fe. Bueno, hay diferentes casos, ¿no? El POR se mantiene en su posición como partido, ¿no? Ahora creo que está muy reducido, pero más bien ha habido conversiones individuales, ¿no? Ahora ha habido conversiones sin fe y conversiones con fe, ¿no? En todo caso, creo que la democracia boliviana evidentemente ha sido, igual que en todo el resto del mundo, el marco, se ha convertido en el marco del que es muy difícil salir en la discusión política actual, ¿no? Es decir, varios pensadores europeos consideran que esa es la gran novedad, digamos, de fines del siglo XX, que la democracia es el límite, ¿no? Que nadie puede decirse no democrático, que es muy raro que lo haga con cierto éxito político. Entonces, todas las discrepancias que antes en la Guerra Fría se daban entre una democracia tradicional o burguesa, ¿no es cierto?, y la dictadura del proletariado, que a veces tenía el nombre de democracia popular, ¿no es cierto?, ahora se han condensado dentro del mismo sistema político, y por lo tanto las cosas se han hecho más confusas, ¿no? Es decir, que dentro de la propia democracia se puede criticar a la democracia. Fernando ya lo ha mencionado y me ha ahorrado a mí el trabajo de explicar en qué consiste esa crítica. Justamente se dice que los poderes democráticos son poderes que actúan como una aristocracia, ¿no? Que es decir, que representan a élites económicas y sociales y que finalmente ellas toman las decisiones. Sin embargo, ¿no es cierto?, hay que reconocer que el sistema democrático no solo funciona para los ricos y para los integrados, ¿no? La mejor muestra de eso es el actual gobierno, ¿no?, que es un gobierno de rebeldes y sin embargo a través de la democracia han llegado al poder, ¿no? El propio Fernando ha sido diputado. Es decir, la democracia, aunque tiene defectos, por supuesto, y es susceptible de influencia de los intereses económicos y sociales, y no hay para qué negarlo, también es un espacio en el que en determinadas circunstancias la izquierda, ¿no es cierto?, y los grupos subordinados o subalternos de la sociedad pueden hacer valer sus propias visiones, ¿no? Y por eso precisamente es un sistema que hay que defender, ¿no? Ahora, Fernando, los años 60, digamos 70 y entrado los 80, grupos de izquierda han negado, digamos, la presencia indígena en los procesos revolucionarios. ¿Cómo podemos evaluar esto? Primero, igual, suspendamos el término indígena. No es sí. Mi lenguaje. Suspendamos. Yo digo, cuando hay Estado importado, el Estado importado se enfrenta contra una base nacional, ¿de acuerdo? Y este Estado importado no logra concatenar, a enraizarse en la nación. Y funciona como tampón, como obstáculo al desarrollo económico y cultural, lo que se quiera. Ahora bien, este Estado importado no genera aristocracia, tocayo. La aristocracia es otra cosa, pero genera oligarquía. Y con la democracia del 85 es la oligarquía que se disfraza de demócrata para conservar todos los privilegios antiguos. Ahora bien, en ese proceso democrático de los años 60, 70, 80, la izquierda, que sea trotskista, maoísta, prosoviético y todos los que vienen, han pensado y han mirado a partir de los lentes del Estado. Para ellos había una especie de homogeneidad social y en términos marxistas simplemente burgueses y obreros. Y no había que reconocer otra cosa. Y por eso en la COP incluso don Genaro Flores ha tenido que pelear para ser reconocido apenas como campesino, no como nación, aymara ni quechua.
O sea, la izquierda no había visto hasta cuándo, hasta el 93, no había visto el problema nacional, sino veía simplemente en términos de clases. Entonces el discurso estatal iba a través de la universidad, a través de los intelectuales, a través de gente que hacía política, iba marcando, configurando, a su vez y anulando toda forma de identidad nacional. Entonces no era democrático el marxismo, que era liberador. El marxismo de los años 70, 80 estaba al servicio de la oligarquía, de la generación joven oligárquica, que se hacía el pobre, porque se hacía el hippie y defendía al pobre y buscaba liberar al pobre, que era catalogado como la clase proletaria. Y por eso es que en los años 60, 70, 80, mucha gente de izquierda que ahora es ya liberal, andaban con chamarra y andaban un poco como hippies y se hacían más prolos que el proletario. Ahora, me gusta el título aquí del señor Molina. Conversión sin fe. ¿Cómo ha habido esa conversión, esa metamorfosis de la izquierda que asume el liberalismo? Y son grandes lectores de Milton Friedman, por ejemplo. No importa, pero hay que leerlo. Y me parece esto que hace parte de la tradición boliviana política y olañetista. Es decir, en los países colonizados, los más vivos toman las teorías revolucionarias para sojuzgar al pueblo diciéndoles que le está defendiendo. Entonces eso ha sido el drama en Bolivia. Y a partir del 85, las cosas cambian porque existe una especie de un Estado que se vuelve cernidor como consecuencia de la globalización. Entonces aquí hay un problema terrible. Como el intelectual boliviano de izquierda dependía de los maestros pensadores, ya sea de Moscú, de China o de la Cuarta Internacional, a partir de los años 85 ya desaparecen los maestros pensadores. ¿En quién nos apoyamos? Dicen. ¿Qué hacemos? Y llegamos rápidamente a partir del 93, 95, 97, llegar al 2005, de que toda la izquierda, en todas sus facetas, en todas sus gamas, se disfraza de indigenismo. O sea, la izquierda ahora es indigenista, que defiende al indígena imaginado, construido, y que van a liberar y van a descolonizar. Estamos en el programa Al Punto y Fernando Toja acaba de tocar el tema que nos va a concitar luego de los anuncios que corresponden. No se quede con sabor a poco y asegúrese de lo mejor en fútbol por Cotel TV. Viva en directo y en exclusiva los partidos de nuestra selección y todos los partidos de las eliminatorias Sudáfrica 2010. En exclusiva, no se pierda la Liga del Fútbol Profesional Boliviano. Suscríbase ahora y tendrá 2 meses gratis de servicio. Además, exija su regalo de Cotel TV y viaje a Estados Unidos a visitar los estudios Warner, porque de la mano de HBO regalamos 2 pasajes ida y vuelta. Cotel TV, un mundo para compartir. ¿Sabes? Yo me hice colocar un símbolo de delgadez. ¿Quieres ver? Te presento el símbolo que me hace estar como yo quiero. Con OutFat es muy fácil. Solo tomas 2 tabletas antes de cada comida y ya. Un momentico. Primero mis 2 tableticas de OutFat. Ya va. OutFat captura, encapsula y desecha el exceso de grasa. Es 100% natural. Captura, encapsula y desecha el exceso de grasa. A mí me funciona súper bien. Pruébalo. 97% conviction rate. Impressive. And I just don't like to lose. Shots fired. Hostage situation. The gun, it's no good. What do you mean it does no good? Never been fired. No prints, no weapon, no blood. The guy screwing with us. You haven't actually proved anything. Véala hoy. Cine Teatro 16 de julio.
Existe un legendario grupo de guerreros que se mueve bajo el manto de la oscuridad y pelea por todos los necesitados. Pero nunca fueron más requeridos que ahora. Las Tortugas Ninja. ¿Alguien anotó la matrícula de la cosa que nos arrolló anoche? Se parecía a tu mamá, hermano. Sí, entonces también sería tu mamá, estúpido. Véala hoy, Cine Teatro 16 de julio. Reason I'm in town because of a Kansas City shuffle. Kill me if I leave. Time's up. I'm a world-class assassin. I'm gonna kill somebody. I'm thinking of a new option. Lucky Number 11. Véala hoy, Cine Teatro 16 de julio. Fernando, ¿es cierto esto lo que menciona tu tocayo Fernando Untoja, que la nueva izquierda está disfrazada de indigenismo? No sé si disfrazada, ¿no? Es la palabra correcta, pero evidentemente la izquierda, que perdió la referencia de los países socialistas que cayeron en el 89, ¿no? Y que vio cómo el marxismo perdía también su prestigio, su reputación, puesto que aquello que parecía imposible se cumplió, que era la caída de la Unión Soviética. Ha encontrado otro sujeto, digamos, para su proceso de transformación, para el sueño de transformación que planteaba, y esto ha coincidido con los 500 años del descubrimiento o de la conquista de América, y una revaloración mundial en las instituciones internacionales, ONGs, etcétera, del tema indígena, ¿no? Entonces ha habido sin duda un giro de parte de la izquierda hacia el indigenismo. Ha sido uno de los procesos y es una de las características de la situación actual. Voy a pasar a mostrarles una entrevista que he realizado cerca de 8 años atrás, si no me equivoco, con el actual vicepresidente por entonces. Él componía el grupo guerrillero EGTK, y conjuntamente Raquel Gutiérrez, en el cual de alguna manera muestran su posición en torno a lo que ellos veían como un proceso de toma del poder, y de alguna manera desechaban las reglas de la democracia. Adelante, por favor. Posí, Cochabamba, Santa Cruz. Es decir, que se estaba, digamos, de alguna forma preparando el momento para organizar la guerrilla. Es que lo veíamos más bien, lo veíamos más bien como una especie de preparación para un levantamiento general, ¿sí? O sea, sentíamos que no era posible que continuaran perviviendo esas estructuras de opresión colonial, esas formas de extracción de excedentes. ¿Qué tipo de levantamiento? Entonces, lo que nos imaginábamos de alguna manera era que a través de esta red de politización tan general en términos de difusión y demás y de organización que te hemos hablado, podíamos en algún momento tener un levantamiento general. ¿Sí? Un poco así. ¿Marchas, era. huelgas? No. Un levantamiento de las comunidades donde se tomara el territorio, digámoslo así, ¿no? Y se construyera, se desconociera el otro poder. Pero para tomar el territorio hay que tener exacto, armas. Exacto. Si tú quieres, nuestro modelo era Tupac Katari y Zaratevilca. Nunca habíamos imaginado, ni imaginamos un grupo de compañeros bien intencionados que van a organizar a la gente para arrastrarla detrás de un ejército. No. Nuestro modelo de acción política indígena era un levantamiento, una gran sublevación indígena de comunidades, hombres, mujeres, abuelos, niños, ¿no? Que asumen el control territorial, toman el poder local, extienden sus redes a nivel departamental, cercan la ciudad, toman el poder, apoyados con movimiento obrero, movimiento popular organizado, ¿no? Esa siempre fue nuestra intención. Y entonces el EGTK, como estructura cerrada,
lo que hacía no era conducir a esta movilización, sino era reforzar, preparar, promover, difundir la necesidad de la rebelión, la posibilidad de que en este mundo quienes tomaran el poder y ejercieran el poder político fueran los propios comunarios y comunarias a través de sus propias estructuras organizativas, sindicatos, AILUS, ¿no? Bien, ¿qué opinas, Fernando? Mire, ese es el prototipo del izquierdista boliviano. Después del 52, la izquierda manipula a los obreros, haciéndoles creer de que son los portadores del destino histórico. Y después lo votan en compás extensor con la relocalización. Y terminan los obreros en las carpas. Y aquí cuando don Álvaro se refiere a Tupac Katari, al Ayllu, etc., ¿qué es? Es el refugio en el indigenismo imaginado, después de haber fracasado ideológicamente y políticamente, y después de no haber podido hacer una lectura correcta de la realidad. Todavía habla, por ejemplo, dice, los obreros, el poder popular y los indígenas. Es absurdo hablar así. ¿Por qué? Si hablamos de lo indígena en términos de ellos, yo llamo otra cosa, los aymaras y quechuas. Los aymaras y quechuas están en las ciudades, desde Santa Cruz y Acuiba, en todo lugar, ¿de acuerdo? Entonces, cuando separa indígena, popular y obrero, está todavía proyectando sus últimos recursos marxistas para hacer la lectura de la realidad. Entonces, en ese sentido, eso se arrastra hasta hoy. Por ejemplo, bien dice él, queremos que los indígenas tomen el poder y decidan. Veamos ahora, actualmente, hoy, 4 de octubre. ¿Esos indígenas deciden en el poder? ¿Esos manejan el poder en este momento del MAS? No, son los mismos impostores que manejan a los indígenas como infantería, como carne de cañón para buscar propósitos políticos, pero en este caso ni siquiera revolucionarios en términos de lo que ellos hablaban, sino en términos totalmente pseudoliberales, ni siquiera son liberales, pseudoliberales. Entonces, eso es lo que la sociedad boliviana y los que piensan tienen que desconstruir ese discurso. O sea, tiene que terminar esta impostura ideológica que en Bolivia se impone de generación en generación. Eran los piristas que hablaban de la misma manera. Después el MNR, después los trotskistas, el PC y compañía. Entonces a mí me parece realmente escandaloso, digamos, el comportamiento de algunos que tienen el título de intelectual. Yo no soy intelectual, pues no soy intelectual. Fernando Molina, en este caso, tú en el libro que estamos tratando de revisar de alguna forma, también que está incluido en esto, haces una crítica, digamos, al pensamiento, y tú lo llamas de la nueva izquierda, en función que hay una conversión a la democracia, pero sin creer en la democracia. Sí, y es una crítica ideológica, o sea, yo no voy a entrar en el terreno de si estas u otras personas actúan de una manera adecuada o no, ¿no? Es una crítica a las ideas. Pero te refieres al grupo Comuna, sobre todo, ¿no? Sí, a sus ideas, ¿no? Y yo considero que lo que ha expresado García Linera en la entrevista que le hiciste hace 7 años fue el pensamiento del grupo Comuna hasta más o menos el 2004-2005, ¿no? En ese momento Evo Morales aparece como una alternativa muy importante, ¿no? Porque Evo Morales siempre había bregado en el lado electoral, ¿no es cierto? Y por el otro lado estaba Quispe y algunos grupos radicales en la COP que querían continuar con el programa señalado por Álvaro García Linera, es decir, este levantamiento general, ¿no? Y en ese momento el actual vicepresidente escribió un artículo en el que dice que ambos caminos son posibles, ¿no es cierto? Entonces ahí a mi juicio es ahí en ese momento cuando empieza la conversión, ¿no?
¿no?, de tener una posición revolucionaria como la que hemos escuchado, ¿no es cierto?, que es una posición claramente revolucionaria, no foquista, porque eso es lo que intenta decirte, ¿no es cierto?, que no es foquista, pero sí revolucionaria. Hay un viraje hacia la opción de Evo Morales, que era una opción electoral, ¿no? Posteriormente eso se va a profundizar, ¿no?, y ya llega la campaña electoral donde invitan a García Linera y por lo tanto al principal actor de Comuna, ¿no es cierto?, a ser vicepresidente de la República, y luego todos, excepto Raquel Gutiérrez, que se distancia, ¿no es cierto?, todos los demás más o menos que apoyan esa opción. Entonces se da una conversión, ¿no es cierto? Y lo que intento ver, ya termino con esto, ¿no? Lo que intento ver es que esa conversión, ¿no es cierto?, no ha sido reflexionada teóricamente, ¿no es cierto?, no ha sido explicada políticamente, sino que se ha dado en los hechos simplemente. Si tú lees todos los libros de Comuna, desde el 2000 hasta el 2005, ¿no es cierto?, se critica duramente la democracia representativa en los términos más o menos de los que hemos escuchado en esa entrevista. Y luego viene ya la elección, se promete seguir la democracia, se jura por la Constitución, que es una Constitución democrática, y finalmente se hace un gobierno que, que es otro tema, ¿no es cierto? Es decir, que la democracia lo sorprende, Fernando. No, lo que a mí me exige reflexionar es la noción de conversión. Yo todavía no veo conversión. Yo veo una actitud de simulación de grupos de izquierda. Conversión es cuando uno ya critica sus propias teorías y que abandona poco a poco y va asumiendo posiciones otras. Acá no. Aquí tenemos que ser bien precisos. No hay conversión, hay una simulación. Entonces, ¿cómo se prepara el grupo de Comuna? Exactamente como los piristas. ¿Con qué pretexto nos hacemos conocer para llegar al poder? ¿A quién engañamos? El PIR engañaba a los campesinos, ¿cierto? Y don Álvaro encuentra un pretexto, en los dos sentidos sobre el pretexto. Texto escrito y el pretexto de él. ¿A quién engañamos para llegar al poder? A los indios, pues, hay que engañarlos. Entonces nos hacemos los indígenas. Y eso para mí es una simulación. Una simulación que es propia de la izquierda boliviana. Propia. Simularon ser defensores de los obreros, de los proletarios, sin haber conocido quiénes eran esos obreros. En la COP nunca dijeron que los obreros son aymaras y quechuas. Hasta el 93. ¿De acuerdo? Ahora, nunca dijeron tampoco que en la COP había indígenas, que en el país estaba lleno de indígenas. Pero como surgen los movimientos cataristas que cuestionan al Estado y cuestionan a la izquierda justamente, don Victorio Cárdenas, don Genaro Flores, Constantino Lima, entonces, ¿qué ve la izquierda? Simula un escenario donde los indígenas tenían que ser sus actores, sus obreros. Como ya no hay proletariado, tienen que ser los obreros. Y hay que defenderlos a ellos. Pero no para liberarlos ni para descolonizarlos, sino para poder estar en la estructura del poder y engranarse en el poder. Es decir, retornar de donde salieron como grupo político, como grupo intelectual. A mí me parece, si me permite, Fernando, antes de que entremos, vamos a hacer un pequeño corte, nos exigen, y vamos a entrar precisamente a la tercera parte del programa. Spectrum Corp presenta Festival Rock de los Andes. Las mejores bandas de La Paz, Elemental Kidness, Nación Desaire, Alcohólica, de Sucre, La Logia y Maldita Jaqueca, de Cochabamba, Oil, Mamut y de Santa Cruz, Excalibur y Querembas. Todo el rock de Bolivia, todo el metal nacional en el histórico Festival Rock de los Andes. Viernes 5 de octubre en el Estadio Obrero, una producción de Spectrum Corp.
No se quede con sabor a poco y asegúrese de lo mejor en fútbol por Cotel TV. Viva en directo y en exclusiva los partidos de nuestra selección y todos los partidos de las eliminatorias Sudáfrica 2010. En exclusiva, no se pierda la Liga del Fútbol Profesional Boliviano. Suscríbase ahora y tendrá 2 meses gratis de servicio. Además, exija su regalo de Cotel TV y viaje a Estados Unidos a visitar los estudios Warner, porque de la mano de HBO regalamos 2 pasajes ida y vuelta. Cotel TV, un mundo para compartir. Domingo, una revista de investigación, una revista de primicias, siempre actual, marcando agenda. Búscala en la edición dominical de La Prensa. La Prensa, un periódico habitable, miembro del Grupo Líder. ¿Sabes? Yo me hice colocar un símbolo de delgadez. ¿Quieres ver? Te presento el símbolo que me hace estar como yo quiero. Con OutFat es muy fácil. Solo tomas 2 tabletas antes de cada comida y ya. Un momentico. Primero mis 2 tableticas de OutFat. Ya va. OutFat captura, encapsula y desecha el exceso de grasa. Es 100% natural. Captura, encapsula y desecha el exceso de grasa. A mí me funciona súper bien. Pruébalo. Creo en Dios Padre. Un canto por la vida. Luisa Cresco en concierto. Creo en Jesucristo. Jueves 11 de octubre, Coliseo del Colegio Alemán Ave María. Viernes 12 de octubre, cancha oficial de básquet Luis Lazo Quinteros. Sábado 13 de octubre, Coliseo del Colegio Don Bosco. Domingo 14 de octubre, Coliseo del Colegio Don Bosco. Organiza Fundación Vida y Familia. Participa. Estamos en Católica Televisión, este es el programa Al Punto. Fernando, tú sentías que no estabas coincidiendo un poco con tu tocayo. Sí, bueno, lástima que el corte se haya producido. Como porque las películas voy a tener que de Cowboy, sí. Cuando saca la gatito. Sí, voy a tener que reproducir un poco sus argumentos. Yo pienso que es un poco simplificador el pensar que, por ejemplo, García Linera solamente es un farsante, por decirlo así simplemente, que es un poco, tal vez estoy exagerando. Yo he dicho simulación. Un simulador, no es farsante. para ser sí, más preciso. ¿Por qué simplificador? Bueno, tenemos que tomar en cuenta que es una persona que ha pasado 5 años en la cárcel, por ejemplo, ¿no es cierto?, por unas ideas que ha abandonado en este momento, pero que en algún momento defendió. O también que pese a estar en el gobierno de manera democrática, se encuentra en una serie de contradicciones internas. Es decir, si solamente fuera un simulador, es decir, una persona que está adoptando un papel, ¿no es cierto?, no tendría ninguna contradicción en este momento. Pero yo noto que en su propio desarrollo intelectual, en lo que dice, en lo que hace, no solo él, sino muchos del gobierno, están en un dilema interno, ¿no? Entonces, a mí me parece que es más complejo que un engaño. Yo coincido en que en muchos casos las ideas más revolucionarias han servido para explotar mejor a los pobres y que no necesariamente el camino que parece más popular es el camino bueno. Y coincido con eso, pero creo que el proceso ideológico es más complejo que eso, que a veces hay también errores y también... digamos que esto que se llama la realpolitik, ¿no? Es decir, el enfrentamiento de el sueño de la utopía dibujada en un papel con las condiciones de la política normal, ¿no? Fernando, adelante, estás allá. Pero yo ¿por qué digo que en el simulacro es de seducción? Yo digo, ¿cómo seduzco con mis pretextos ideológicos? Seduzco pues haciéndome defensor del AILO, o seduzco defendiendo a los indígenas, quienes así catalogados no pueden contestar, no pueden criticar,
Es una masa amorfa. Basta con signos. Ahora, en la realpolitik hay grupos que se organizan con esa lógica. ¿A quién seducimos para encararnos el poder? Y cuando están en el poder, entonces aparecen contradicciones. Ahora ya no defiende la IGLU, sino que dice el capitalismo andino, que no tiene ni pies ni cabeza desde el punto de vista teórico ni económico. No tiene. Entonces yo en ese sentido digo, la simulación es importante como elemento de seducción a los pobres. Entonces yo quiero decirte ahí, no es una uno a veces también se autoengaña, ¿no? O sea, no solamente, porque hay un señor que puede, digamos, estar fuera del proceso, ¿no? Y decir con toda premeditación, yo me meto en esta dirección para engañar, simplemente. Y hay otros casos en los que uno es parte del proceso y se autoengaña también, ¿no es cierto? Es decir, lo que alguien dijo alguna vez, ¿no? Las revoluciones o sea, uno no está frente a una revolución, sino está en la revolución, ¿no? Y eso nos pasa mucho a los bolivianos. Y al estar en la revolución, entonces se deja arrastrar también por las condiciones de la propia revolución. Bien, para tratar de equilibrar el discurso, también hemos preparado otro pequeño un documento que precisamente muestra de alguna forma el pensamiento actual del vicepresidente de la República. Adelante, por favor. ¿Hasta qué punto no debiera ser mejor esperar que la sociedad siga movilizándose y entonces ahí el gobierno, resultado de esa movilización, se convertiría en algo irrelevante, secundario, innecesario quizás? ¿O hasta qué punto la sociedad llegó hasta ahí y entregó la posta a unos representantes para luego replegarse temporalmente a la espera de que estos representantes hagan cosas que habían sido esperadas por la sociedad y que la posibilidad de una nueva democratización de la sociedad no sea tanto cuánto hace el gobierno, sino cuánto nuevamente vuelve a movilizarse la sociedad para ir por encima del gobierno o por debajo del gobierno a otra nueva oleada? Esa es nuestra esperanza. Le hablo ahora como gobernante, pero también como investigador. Bien, esta nueva corriente, esta presentación ha sido tomada de cuando llegó Tony Negri a nuestro país, en el cual de alguna manera el Grupo Comuna y también el vicepresidente de la República están manejando el concepto de imperio y multitud. Entonces, Fernando, en este caso Untoja, ¿cómo ves el poder y la asunción de las multitudes frente a, si queremos, un gobierno títere, ¿no?, que se va a dejar manejar por las multitudes? Hay varias maneras de camuflaje ideológico. Cuando una teoría, una ideología no logra tener respuesta, cuando no logra convencer y no llega a implementar políticas, entonces recurre a ideologías o posiciones teóricas aparentemente consistentes, que en el fondo son una especie de apología del liberalismo. Ahí cuando dice, por ejemplo, don Álvaro, que la sociedad en su conjunto pueda elegir, pueda nombrar, designar a las autoridades y que se retire y que después vuelva otra vez, ¿qué es? Es simplemente el término de multitud de Antonio Negri. Y yo he visto, cuando llegó Antonio Negri, ha habido una especie de culto, así casi lo han besado los zapatos Antonio Negri. O sea, no podían vivir sin el maestro pensador que dije hace rato. En este momento, las multitudes son el referente para don Álvaro Linera y para algunos masistas que piensan. Entonces, yo no encuentro consistente lo que ha dicho. Yo recuerdo cuando habló una vez en el Paraninfo, dijo, no sirven los partidos, no sirve la organización. Esa vez hablaba un poco de Foucault, de Michel Foucault, de la microfísica del poder. Entonces no necesitamos partidos.
Tienen que moverse, todos tienen que moverse. Y así comenzar a derrumbar las viejas estructuras. Pero ¿qué era en el fondo eso? Ese es liberalismo. Ese es el liberalismo. Donde no hay organización, solamente hay individuos que pueden moverse en masa. Y eso es lo que están ahora queriendo implementar. Pero tú hace un momento, y en defensa, digamos, de ese pensamiento, hablaste que se acabaron los obreros. El vicepresidente, conjuntamente el pensamiento de Toni Negri, habla de la multitud que solamente está compuesta por obreros, campesinos, gente del barrio. No, de individuos. Y de individuos, ¿no? Consumidores. ¿No es esa la forma que ahora se han moldeado, digamos, los movimientos sociales? No, cuando hablamos de movimientos sociales, se está hablando de las multitudes. Multitudes pequeñas y grandes que reclaman su identidad, que quieren participar. Como no hay clase obrera, solamente hay indígenas, y no sabemos qué son los indígenas, ni ellos mismos definen. Es una multitud lo indígena. Entonces ese mundo indígena o multitud se mueve contra el imperio, no localizado, no sé dónde está. Se mueve y esa multitud puede dotarse de poderes pasajeros, retirarse y si no sirve, reemplazarlo. Y es incoherente. ¿Por qué? Porque en este momento entonces, ¿para qué sostienen al MAS como partido? 1. 2. ¿Para qué se ponen por encima de la constituyente? Déjenlo que las multitudes actúen en Sucre y no poner comisión de consenso y ordenar desde ahí arriba orgánicamente propuestas para la constituyente. Miren las contradicciones. Fernando. Sí, lo que has pasado tú es una muestra justamente de este choque entre la concepción teórica, la idea y la realidad, ¿no? Y por eso yo hablo de que existe realmente una contradicción en la cual se está debatiendo García Linera y compañía, y que no es simplemente un cálculo, ¿no? ¿Cuál es esta contradicción? Por un lado se ha creído siempre que deben ser las multitudes, las masas mismas, las que dirijan el proceso de cambio, que debe superarse la vieja estructura bolchevique de un partido controlador y demás, ¿no? Por el otro lado, se ha creído siempre en que la representación era negativa, era oligárquica, como tú has dicho. Entonces, había que buscar una forma no representativa y multitudinaria de gobierno. Y en los hechos, ¿no es cierto?, a donde se ha terminado es en un esquema bastante parecido al de la democracia representativa que se ha criticado. Entonces, de ahí vienen estas explicaciones acerca de que las masas hacen como una especie de entrega del poder a los representantes, luego se repliegan y probablemente vengan en el futuro y entonces impulsen el proceso mucho más adelante. Y para esto... Pero esto como te das cuenta, es una solución teórica, ¿no es cierto?, a lo que en realidad es la constatación de que en la realidad lo que funciona son los mecanismos representativos, las instituciones más tradicionales, y que lo otro era más un deseo que una realidad. Y ahora, por ejemplo, se ve, digamos, que hay diferencias al interior del MAS. Unos critican a la democracia liberal, a sus reglas, a sus instituciones, y otros quieren llevar a radicalizar este proceso. Claro, en la multitud están las masas del trotskismo. Están las masas. Todo con las masas, nada sin ellas, dicen los trotskistas, ¿no? Ahí está. Todo con las masas, nada sin ellas. Bien. Pero la contradicción, ¿dónde está? De que esos enunciados te encuentran como barrera, incluso como aparato ya de represión, el partido, en este caso. Y el MAS tiende a ser un partido, recién tiende a ser un partido, de sindicato a partido. Por tanto, el partido debe decidir. Yo le escucho varias veces a don Álvaro decir, nosotros del MAS, dicen. ¿Y cuándo ha sido del MAS? Hay muchos que nunca han sido del MAS, han sido de la última generación del MAS. Entonces, aquí hay una cosa interesantísima, de que en base al discurso de la multitud, surge la selección de la élite, que debe comandar la revolución de las multitudes. Y cuanto menos haya crítica teórica, ideológica, es mucho mejor. Y para que no haya esa crítica, se recurre a la multitud. ¿Y la multitud qué es? Va desde el acoso, va hasta el linchamiento y va hasta la violencia. ¿Quién maneja la multitud?
¿Y para quién, al servicio de quién está la multitud? La multitud no permite organización política. Y eso es grave. Puede convertirse de la noche a la mañana un gobierno fascista, porque recurre a las masas para atacar a sus adversarios, porque no tiene ideología, no tiene propuestas para debatirlo en cualquier terreno económico y político. Entonces llamo a las masas y obligo a aprobar las cosas como en Sucre o donde sea, de lo que dice la élite elegida por esa multitud. Bien, lastimosamente el tiempo nos está apretando. Quiero dar las gracias a Fernando Untoja y a Fernando Molina. Sin duda se nos ha quedado un poco chico el tiempo, pero antes quisiera mostrar, este es el periódico Aira que nos ha hecho llegar gentilmente Fernando Untoja, un periódico, un semanario que lo publica Aira y Fernando Untoja, y para equilibrar también tenemos la transformación política pluralista del Estado, la última publicación del Grupo Común. Pues bien, hasta la próxima semana con el programa Al Punto.